Queridos hermanos, muy buenos días. La paz de Cristo resucitado esté con ustedes. Hoy día estamos celebrando el tercer domingo de Pascua. Meditemos lo que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo del 13 al 35. Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa? ¿Qué traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron preocupados y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, les replicó: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace ya 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro. No encontraron su cuerpo e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaban: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha parecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, estamos en la tercera semana de Pascua y el Evangelio nos propone pues esta lectura que ya la escuchamos en la octava de Pascua, la lectura de los discípulos de Emaús, una de las apariciones de Jesús, y es bueno meditar en algunos detalles que nos presenta esta lectura. Dice que 2 discípulos, de uno de ellos se sabe su nombre, era Cleofás, y el otro no tiene nombre, vamos a imaginarnos que es el tuyo. Estos 2 discípulos estaban regresando, era el atardecer más o menos, regresando a la aldea de Emaús. A decir verdad, parece que el momento traumático y doloroso de la pasión los había dejado en shock, los había golpeado demasiado
Y ellos estaban regresando desanimados, a decir verdad, al punto de que comenzaron a discutir entre ellos. Seguramente el uno le decía al otro: ¿no te decía que no dejes todo por este hombre? Y mira, lo dejamos todo, lo seguimos y ahora mira cómo terminó todo esto. Quizás el uno al otro se reprochaban el haberse aventurado a seguir a Jesús y que después todo tenga un final tan trágico, tan vergonzoso, ver a su maestro morir de una manera así como si fuera el más vil delincuente. Bueno, ellos estaban discutiendo esto por el camino cuando Jesús se acerca y les pregunta qué cosa están discutiendo, qué conversan. Y ellos le increpan a Jesús y le dicen: ¿no eres tú el único peregrino en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado? Y lo sorprendente es que le comienzan a relatar a Jesús todo lo que había pasado. No solo la cuestión de la pasión, muerte de Jesús, sino también comienzan a relatar ellos el episodio de la resurrección, porque ellos mencionan el testimonio de las mujeres y comienzan a decir también el hecho de que los discípulos habían ido y habían encontrado todo como las mujeres habían dicho, pero a él no lo habían visto. Y es ahí donde Jesús comienza a explicarles las Escrituras y les dice: qué necios y torpes sois para entender las Escrituras. Y es que saben que, hermanos, el problema del sufrimiento, de la cruz, muchas veces no lo entendemos. A veces la cruz nos resulta un poco o bastante escandalosa. Si para los discípulos les resultó complicadísimo, difícil aceptar la muerte de Jesús, mucho más para nosotros. A veces no podemos y no sabemos cómo entender el misterio del sufrimiento en nuestra propia vida. No podemos entender por qué tienen que pasar estas cosas. Por ejemplo, hay muchas personas que entran en crisis frente a este problema del coronavirus y comienzan a cuestionar a Dios y comienzan a decir: ¿y por qué tiene que pasar esto? ¿Y por qué tiene que pasar el otro? Y es que muchas veces nuestra vida la vemos pues desde una perspectiva muy pequeña. No vemos nuestra vida en su totalidad. Y es por eso que a veces nos rebelamos contra Dios y no entendemos este misterio del dolor, del sufrimiento. Y dice que Jesús les explicó todas las Escrituras y les fue explicando todo lo que se refería a Jesús y por qué el Mesías tenía que padecer para entrar en su gloria. La sensación que sintieron los discípulos mientras él explicaba las Escrituras era que su corazón ardía, dice. No sentíamos arder nuestro corazón mientras nos explicaba las Escrituras. Y es que cuando Jesús les explicaba las Escrituras, para ellos se les iba clarificando y iban encontrando el sentido de todo lo que había pasado y acontecido. Y es que, hermanos, a veces necesitamos de la gracia de Dios para saber leer nuestra historia personal, para poder verla con los ojos de Dios. Porque si no la vemos con los ojos de Dios y con la gracia de Dios, muchas veces vamos a caer en la tentación de renegar incluso hasta de Dios y de comenzar a decir por qué y por qué tiene que pasar estas cosas. Y al final, atrapados en la queja y en el lamento, lo único que nos queda es quedar atrapados en la tristeza y en la pérdida de sentido. Estos discípulos sintieron que su corazón ardía. Dice que Jesús, ahí escondido en este peregrino, hizo ademán de pasar de largo y ellos le dijeron: quédate con nosotros, no te vayas. La tarde está cayendo, quédate con nosotros. Y entonces invitan a Jesús y dice que Jesús, haciendo la acción de gracias, parte el pan y en ese momento se les abrieron los ojos, pero Jesús había desaparecido.
aparecen algunos elementos, hermanos, que es bueno resaltar y que de alguna manera nos dirigen hacia la Eucaristía. Si se dan cuenta, en la Eucaristía, en cada misa que se celebra, tenemos el altar de la palabra cuando se comparten las Escrituras, y es un momento de luz, porque la palabra de Dios viene a iluminar las tinieblas de nuestro corazón y a comenzar a comunicar a cada uno de nosotros un sentido nuevo. ¿Qué quiere decir? Una manera de ver a los ojos de Dios. Y entonces, a través de la palabra, Dios nos ilumina. Después viene el banquete eucarístico, el altar, donde se celebra pues la fracción del pan, la Eucaristía. Y es allí donde lo reconocieron y Cristo se reveló. Entonces, hermanos, en esta lectura pues y en este episodio de los discípulos de Emaús, es una catequesis eucarística. ¿Por qué? Porque nos ayuda a reconocer a Jesús en las Escrituras y en la fracción del pan. Dice que estos discípulos que estaban llenos de pesadumbre, de desánimo, de tristeza, inmediatamente se levantaron y regresaron a Jerusalén. Regresaron el mismo camino que habían hecho y fueron a contar a los discípulos y les dijeron: es verdad, ha resucitado y lo hemos reconocido en la fracción del pan. Por eso, hermanos, yo los invito a que frente a los momentos difíciles, frente a los momentos que no entendemos, que hasta nos parecen absurdos, comencemos a entrar en una actitud de fe y dejemos que Jesús y que su palabra puedan de alguna manera iluminarnos. No nos quedemos atrapados en la queja, en el pesimismo, porque eso nos va a llevar a la oscuridad. Estos discípulos, al haber perdido el norte y al haber sido atrapados ahí, estaban discutiendo, porque cuando la amargura se apoderó de tu corazón, esa amargura brota y comienzas a pelear con otros, y discutían. Pero sin embargo, hermanos, ellos recibieron la palabra, se encendió su corazón, acogieron a Jesús, lo dejaron entrar y lo reconocieron presente. Te invito a orar, hermano. Señor Jesús, sabemos que estás resucitado, que vives, pero muchas veces las circunstancias de nuestra vida, sobre todo las duras, las difíciles, los problemas, la enfermedad, la falta de trabajo, a veces, Señor, nos nublan y no hacemos otra cosa que ver solo nuestros problemas. A veces estas dificultades nos hacen llenar de amargura, Señor, y comenzamos a perder el rumbo. Jesús, ayúdanos. Ayúdanos a darte cuenta que tú estás caminando con nosotros en este peregrinar. Ayúdanos a descubrir tu presencia en las Escrituras. Señor Jesús, queremos decirte desde lo más profundo de nuestro corazón: Señor, quédate con nosotros. Te rogamos, no pases sin detenerte. Quédate en nuestra familia, quédate en nuestra vida, quédate en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor Jesús, a entender que nuestra vida está en tus manos y que si estamos contigo no hay nada que temer. Danos la gracia, Señor Jesús, de poder tener una experiencia de ti y poder transmitir ánimo y entusiasmo a todos los que están tristes y apesadumbrados. Gracias, Señor, por hacernos instrumentos de paz, de alegría, de amor y de caridad. Amén. Recibamos la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes. Queridos hermanos, les deseo un lindo domingo, que Jesucristo resucitado llene de alegría nuestros corazones
y podamos transmitir a otras personas alegría y esperanza. Paz y bien, nos vemos mañana. Chao.